Bien, pues aquí vamos a dedicar estas 3 tardes al tema que yo solía dar en la Escuela de Formación Misionera y que se titula Teología de la Misión, pero el título final, como ha habido que dividirlo en 9 temas distintos, me parecía muy adecuado titularlo la Teología de la Misión en sus encrucijadas. Porque vamos a ver que permanentemente está esto en una evolución y por tanto se encuentra en una situación de encrucijada permanente, ¿no? Y claro, nosotros tenemos que pensar cuál es la encrucijada del momento presente, ¿no? Yo pregunto, ¿se trata de una encrucijada o de un cambio o de una evolución radical en la concepción de la misión? Yo tiendo a pensar que sí, que vamos pasando un momento en el cual se obliga a repensar todo, de tal manera que, fijaos, yo suelo decir, es una comparación que me parece muy útil, que la misión, sobre todo pensando en la misión universal y ad gentes, que es como una melodía de fondo que la Iglesia va interpretando desde el principio. Pero como sucede con cualquier melodía, tiene interpretaciones y variaciones diversas. Entonces, claro, ¿cuál es la variación o la interpretación que en este momento histórico tenemos que seguir jugando y desempeñando? Porque evidentemente, y lo vamos a ver, no ha sido siempre igual a través de la historia. Y es que no puede serlo. Hay un dato muy curioso. Ahora, por ejemplo, el próximo número de Misiones Extranjeras se titula Enanos sobre los hombros de gigantes, ¿verdad? A hombros de gigantes. A hombros de gigantes, ¿no? Quiere decir que este año, el 22, se celebran varios aniversarios importantes en la historia de la acción misionera de la Iglesia, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la constitución de Propaganda Fide. Otro es la constitución como obra pontificia, digamos, de la obra de la propagación de la fe, que son 2 hechos, lo veremos después más despacio, 2 hechos que han marcado la historia de la Iglesia y la historia misionera de la Iglesia, ¿no? Y claro, visto en perspectiva histórica, podemos decir que esas 2 iniciativas, a veces con humildad, pero fue llevada adelante por gigantes. Claro, nosotros hoy, ¿cómo podemos recoger esa herencia? Para que no se pierda lo original que ahí se está jugando, ¿no? Y es que este año además se produce una celebración de las que acabo de decir que tiene su aspecto de paradoja. Y es una paradoja que yo creo que tiene que ser pensada seriamente, ¿no? Porque ahora, como sabéis, Propaganda Fide como tal ya no existe. No deja de ser curioso que cuando se celebran los 400 años de la fundación de Propaganda Fide, la celebración coincide con el momento en el que Propaganda Fide deja de existir. O al menos continúa una existencia muy distinta, que es la que tenemos que pensar. ¿Por qué digo que si continúa con una forma sumamente distinta? Como sabéis, el Papa Francisco, con la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, con la cual ha reorganizado la curia romana, ya sabéis que ha colocado como congregación principal la de la evangelización. Es decir, la idea de evangelización adquiere un relieve principal, que antes se atribuía
al Santo Oficio, a la congregación para la doctrina de la fe, ¿no? Ahora es la evangelización. La importancia del organismo queda resaltada además por el hecho de que el Papa va a ser el prefecto de la congregación. Es decir, cada congregación de la curia romana, al menos hasta ahora, venía desempeñada por un cardenal. Sabemos que a partir de ahora incluso algún laico o laica puede asumirlo, ¿no? Pero hasta ahora era siempre un cardenal. De la congregación o del dicasterio de la evangelización, el prefecto, digamos, va a ser el mismo Papa. Este dicasterio o congregación va a tener dos partes o dos secciones, porque incorpora organismos anteriores. Antes sabéis que existía, lo creó Benedicto XVI, para un organismo para la nueva evangelización, estaba la de catequesis, etc. Y eso va a ser una sección del dicasterio de la evangelización. Y la otra sección va a ser precisamente para las nuevas iglesias, etcétera, etcétera. Es decir, recogería lo que correspondía a propaganda fide. Pero propaganda fide como tal deja de existir, o si queréis, se reconfigura. Claro, esto plantea evidentemente una perspectiva que se puede ver desde distintos puntos de vista. Porque por un lado, la evangelización, digamos, es la clave de toda la comprensión de la Iglesia. Pero claro, uno se pregunta, ¿la dimensión ad gentes se va a conservar en su carácter propio y peculiar? ¿O la palabra evangelización va a desdibujar la figura específica del misionero ad gentes? Esta, a mi modo de ver, es la gran cuestión, a lo cual va unido el hecho de que la misión ad gentes, claro, también a través de los tiempos, vamos a ver, se entiende de un modo distinto. Entonces, claro, el gran desafío, o si queréis, la gran encrucijada, desde el tema que aquí más nos ocupa, pero al menos una gran encrucijada, consiste precisamente en eso. Es decir, ¿cómo vamos a dar a la evangelización la prioridad que le corresponde, ¿no? Que es un tema que ha ido adquiriendo cada vez más importancia en los últimos decenios, pero sin que el aspecto ad gentes quede diluido. Lo cual, y es otra cuestión que a ver si la tocamos al final del todo, hoy día también la misma categoría ad gentes queda un poco cuestionada porque se privilegia en muchos ambientes la expresión intergentes. ¿Cómo conjugar esta doble perspectiva? Por tanto, por eso digo, ¿verdad?, que se trata de una encrucijada que de algún modo es radical, porque obliga a pensar toda esta cuestión desde otro ángulo y desde el punto de vista del futuro en el que ya nos encontramos, ¿no? Y por tanto, a mí me parece que es un tema muy importante porque no se trata, evidentemente, de dogmatizar o de canonizar determinadas expresiones. Podemos llamarlo de un modo o de otro, pero lo que importa es ver si lo que se quiere decir, es decir, si esa actividad de la Iglesia se conserva. O sea, no nos apeguemos a las palabras, porque yo siempre pongo el ejemplo de este aparatito, ¿no? Este aparatito, si nos damos cuenta, en cada país se designa de un modo, todos ellos me parecen a mí ridículos, ¿no? Pero de algún modo hay que llamar. Aquí decimos móvil, en otros lugares telefonino, en otros lugares handy, en otros lugares el celular, bueno, pero la cuestión es el asunto, más allá de las palabras. Es decir,
el papel que ha jugado en la Iglesia ese carisma, hasta qué punto es esencial y cómo tenemos que vivirlo hoy, que evidentemente no puede ser, y lo iremos viendo, como ha sucedido en otros lugares, en otros tiempos de la historia, ¿no? Porque claro, estamos ahora viviendo un momento a muchos niveles de transición, ¿no? ¿Cuántas veces ha dicho el Papa Francisco que estamos viviendo no una época de cambios, sino un cambio de época, ¿no? Eso yo creo que somos todos conscientes, ¿no? Esta mañana, viniendo de Burgos, venía leyendo un libro que ha salido hace muy poquito en Francia sobre la situación del catolicismo en Francia, que se titula Hacia la implosión. Hacia la implosión. Como cuando algo, digamos, colapsa hacia adentro. Como la estrella negra que de repente, catapum, ¿no? Se implosiona, y claro, está hecho por dos sociólogos, ¿no? Uno y una, sobre todo ella, Danielle Hervieux-Leye, que ha escrito mucho sobre estas cuestiones, hace ya unos años, ha ido analizando la evolución del catolicismo en Francia. Yo recuerdo haber leído dos libros, tres muy significativos de ella. Uno se titulaba El peregrino y el convertido. Y hace años decía, la figura del católico ya no es el católico practicante, la figura típica, sino bien el peregrino o el convertido. Es decir, el que se mete en una asociación, comunidad o nuevo movimiento que implica una conversión, o el peregrino, pone como ejemplo, pues qué sé yo, sobre todo TSE o las JMJ, ¿verdad?, donde la gente va, pero sin una afiliación exacta. Luego publicó otro libro que se titulaba La exculturación del cristianismo. Es decir, el cristianismo queda como segregado. Bueno, y este libro, ya digo, haber salido hace un par de meses, allí en Burgos lo recibimos hace un par de días, y yo tenía interés en leerlo, ¿verdad? Y claro, lo hace sobre todo con motivo de los efectos que ha tenido la crisis de los abusos y luego toda la experiencia de la pandemia, el tema del confinamiento, etcétera, ¿no? Pero claro, comienzan desde el principio. Es que, sobre todo, la cuestión de los abusos, no solo sexuales, sino de carácter, digamos, de abuso psicológico, espiritual, etcétera, ¿no?, ha provocado una conmoción tal que afecta a la lógica misma de la institución eclesial. Es un problema sistémico, dicen, ¿no? Claro, esto provoca que el catolicismo, si ya venía en declive, ahora, dice, no es que el catolicismo vaya a desaparecer, en Europa, por lo menos, pero ¿qué comunidades van a quedar? ¿Dónde van a estar? Claro, si lógicamente hablan de un catolicismo éclaté, ébranlé, ¿verdad?, que se ha como deshecho en pedazos, ¿verdad? Claro, en medio de una sociedad mayoritariamente no cristiana, las comunidades eclesiales que puedan existir, por lo menos en Europa, podrán existir sin conciencia misionera. Y claro, ¿cómo tienen que repensarlo de cara al futuro? Quiero decir que hay problemas que vienen de fuera y de dentro, que nos obligan a pensar que la idea de misión, o si queréis de evangelización, pasa al primer plano, pero claro, en unas circunstancias que evidentemente no van a ser las de antes. Por eso yo intentaré a lo largo de estas exposiciones pues ver eso, cómo ha ido habiendo distintas encrucijadas, se ha ido tomando determinadas soluciones. Y yo creo también que a través de la historia hay, y lo veremos por ejemplo, porque para mí es muy interesante analizar lo que significó la Maximum Illud de hace 100 años de Benedicto XV, ¿no?, que nos permite ver que los momentos de un declive mayor, o si queréis, de crisis más profunda,
han sido curiosamente momentos de renacimiento. Y esto yo creo que se puede ver en determinadas encrucijadas históricas, ¿no? Entonces, claro, hoy hay que tener la visión de fe y la lectura de los acontecimientos de modo tal que nos permita en esta situación, digamos, mantener la misma lógica, ¿no? Porque también es una idea que yo quiero decir y en la que quiero insistir mucho en la línea de lo que vengo diciendo, que la figura de la Iglesia y la figura de la misión han ido cambiando permanentemente a través de la historia. La figura de la Iglesia y la figura de la misión han ido cambiando permanentemente, como no puede ser de otro modo. Y además se han influido recíprocamente. Para que veáis, por ejemplo, lo del cambio de la figura de la Iglesia, ¿no? A mí me hizo mucha gracia hace años haber leído de un obispo que en el Vaticano II decía y comentaba: espero morir todavía en la Iglesia Católica. Porque claro, él pensaba, la están cambiando tanto que ya no sé si esto es la Iglesia Católica. Con el Papa Francisco a muchos les sucede lo mismo, ¿no? Quiero decir que ese tipo de experiencia. Entonces, la Iglesia, en función de las circunstancias, ha ido adoptando una figura muy distinta. Si pensamos en las comunidades de Corinto, de Filipos, que visitaba San Pablo, o la Iglesia de Roma en el siglo IV y en el siglo XX o XXI, y en cualquier diócesis, pues evidentemente la imagen es muy distinta. Por tanto, la figura de Iglesia ha ido cambiando, y también la figura de la misión. Y se influyen recíprocamente. Es decir, según sea el tipo de Iglesia o la concepción de Iglesia, se entiende de un modo o de otro la misión ad gentes. Por ejemplo, en una iglesia clerical, ¿quiénes son los responsables de esa misión universal o ad gentes? Pues los clérigos, ¿no? Todavía hace un siglo, los laicos eran considerados misioneros auxiliares. Porque misionero es el cura, el presbítero, ¿no? Y el Vaticano II, diríamos, una novedad que aportó fue decir que también los laicos podían ser llamados misioneros en sentido pleno y auténtico. Hoy nos puede parecer raro que el Concilio Vaticano II dijera eso como una novedad, pero es así, ¿no? Todavía, por ejemplo, si el Papa Francisco dice no, es que también podrá dirigir o presidir un dicasterio de la curia romana un laico. Claro, eso hace 10 años nadie se lo hubiera imaginado. O si claro, entonces, según la idea de Iglesia que se tenga, o por ejemplo, que el Papa diga en una ocasión muy solemne, cuando el Papa actual dice, porque, me imagino que os sonará con esto de la sinodalidad, ¿verdad? Lo que a todos afecta tiene que ser discernido, trabajado, deliberado y decidido por todos. Yo personalmente jamás me hubiera imaginado que un papa pudiera decir esto, porque yo en clase comentaba ese axioma o lema que se utilizaba ya desde la Edad Media, pero como una teoría, bueno, y claro, pensar que un papa diga eso, yo la verdad no lo hubiera imaginado. Claro, esto es una conmoción, porque eso ya quiere decir que la Iglesia somos todos, y no simplemente unos pocos, ¿verdad? Porque claro, digo, según el tipo de iglesia
así será el modo de entender la misión. Yo a veces suelo comentar que si a mí me preguntan qué es la Iglesia, yo no respondo. Es decir, no puedo responder, porque si hay una pregunta que está mal planteada, cualquier respuesta que se dé será equivocada. Yo podría responder si alguien pregunta, ¿quién es o quiénes somos la Iglesia? Porque si yo pregunto qué, estoy preguntando por cosas, aparatos, chismes, instrumentos, pero la Iglesia es una organización o un conjunto de estructuras, o la Iglesia somos las personas que la constituimos. Yo creo que la respuesta es evidente, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿cómo es posible que sigamos preguntando normalmente qué es la Iglesia? Eso ya incapacita la posible respuesta, ya ha bloqueado el asunto, ¿no? El tema por ejemplo, de los abusos, no solo sexuales, sino psicológicos y espirituales, el problema en el fondo, si es sistémico, es precisamente por lo que el Papa Francisco ha denunciado como clericalismo, que también lo dicen estos dos autores que comentaba antes, son los dos sociólogos, pero muy conocedores de la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, el papel que el presbítero como sacerdote ocupa en la Iglesia, ¿no? Pues claro, si todo lo deciden obispos y presbíteros, o los superiores de las congregaciones o de las asociaciones, queda ya todo bloqueado, ¿no? Claro, si la Iglesia somos todos y lo que a todos afecta tiene que ser decidido por todos, lógicamente la misión en todas sus dimensiones tiene que ser llevada adelante por todos, lógicamente, ya no por clérigos. Por eso digo, ¿verdad?, que la noción de Iglesia, la figura de la Iglesia, determina la figura o el modo de llevar adelante la misión, y viceversa. Es decir, la misión determina la figura de la Iglesia también. Porque fijaos que la misión, sobre todo, si la entendemos auténticamente como algo universal y por tanto que tiene que estar permanentemente rebasando fronteras, orillas, etcétera, pues lógicamente es una tarea, diríamos, de vanguardia, de frontera. Y eso no puede dejar de repercutir en la figura de la Iglesia. Por ejemplo, los misioneros entendidos en sentido específico no son, por ejemplo, los que se encuentran en contextos, digamos, de mayor pobreza, abandono e injusticia. Los misioneros no son los que se encuentran en la frontera donde se establece el contacto con los no creyentes y con los miembros de otras religiones. ¿No son los misioneros los que se encuentran en el punto ese donde el Evangelio penetra la cultura del lugar? Claro, según la idea que se tenga de la inculturación, de la realidad con las otras religiones o con las situaciones de mayor pobreza e injusticia, fijaos cómo eso repercute en el conjunto de la Iglesia, lógicamente, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la influencia que ha tenido toda la experiencia latinoamericana en el conjunto de la Iglesia Católica, sobre todo a través de las conferencias del CELAM
y toda la problemática de la teología de la liberación, etcétera, etcétera, eso ha tenido una enorme repercusión en el conjunto de la Iglesia. Por tanto, la misión. Claro, ahora encima nos encontramos con que tenemos un Papa que ha venido del fin del mundo. Y cuando un Papa de la Argentina viene a ocupar la sede de Pedro, no viene él solo. Él trae su sensibilidad, su modo de ver las cosas, es decir, es un modo de Iglesia que se traslada al centro de la catolicidad y que repercute en el conjunto. Yo por eso, claro, cuando algunos, por ejemplo, se asustan del Papa Francisco, pues yo siempre venía diciendo, digo, bueno, ahora la gente se sorprende, pero ya no es cuestión de que Francisco sea progre o sea conservador. Yo creo que no, que la cosa es distinta. Es que es eso, es otra experiencia de Iglesia. Y yo ya digo, pues cuando el próximo Papa venga de Papúa Nueva Guinea, a ver muchos aquí, ¿hasta qué punto se van a sorprender? Y yo me puse especialmente contento, se ve que el Papa me escuchó, porque resulta que en la nueva serie de cardenales hay un cardenal de Papúa Nueva Guinea. O sea que por lo menos puede ser, ¿no? Y claro, eso evidentemente, ya digo, no es cuestión de ser avanzado o conservador. Es que allí donde la misión está en la frontera y en la vanguardia, lógicamente, eso repercute en la figura de la Iglesia. Y la figura de la Iglesia, pues no va a ser distinta después del Papa Francisco, lógicamente, porque cada Papa también aporta su propio carisma, repito, y el de la Iglesia que lleva consigo, ¿no? Y me parece que son aspectos que no se tienen suficientemente en cuenta, ¿no? Por eso, figura de Iglesia, figura de misión, que van permanentemente pasando por encrucijadas diversas, de tal manera que yo creo que también se puede decir que por eso, es decir, el ejercicio de esta misión llevada realmente hasta las fronteras, etcétera, me parece a mí que es siempre una interpelación profética para la Iglesia en su conjunto. Porque es lo que mantiene permanentemente la juventud de la Iglesia. Porque claro, sucede lo mismo que en la biografía de cada uno, ¿no? Si uno dice, mira, yo ya he hecho todo lo que tengo que hacer en la vida, pues muy bien, que se vaya a la cama a esperar la parusía, ¿no? Pero claro, mientras uno tenga futuro y horizonte, la vitalidad se mantiene cuando hay proyectos, cuando hay objetivos, cuando hay tensión. Entonces, lógicamente, yo creo que en la medida en que la Iglesia pierda este carisma del que estamos hablando, pierde juventud y pierde dinamismo. Y por eso, claro, ya irá saliendo más veces que no basta que hablemos de misión. A ver qué entendemos por misión. Y claro, si falta esta dimensión, yo creo que falta algo importante, ¿no? Luego, como el tiempo va pasando, ¿verdad? Pues yo creo eso que, sobre todo cuando se ve en perspectiva, hoy nos encontramos con la tarea de que debemos conjugar el pasado histórico que tenemos. Es muy ambiguo como todo, pero tiene enormes riquezas, el pasado histórico que hemos recibido, la frescura de ese carisma de la misión ad gentes que he comentado, y a la vez, digamos, la mirada a lo que está pasando en nuestro mundo, ¿no? Y yo creo, ¿verdad? Voy a comentar brevemente lo que a mí me parece que son las dos coordenadas fundamentales de este cambio en el que estamos envueltos desde el punto de vista
de lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Las dos coordenadas fundamentales que, como sucede tantas veces, pues lo que por un lado, puede parecer una amenaza, porque, claro, los interrogantes, los desafíos son tan enormes que parece que nos desborda y que no estamos a la altura de la tarea, ¿no? Por un lado. Pero, sin embargo, por otro lado, vamos a ver la circunstancia histórica que, por un lado, parece una amenaza, sin embargo, debería ayudarnos a captar los recursos que tenemos para afrontarlos. Es decir, los recursos, me refiero a recursos de carácter teológico y espiritual, no de carácter, digámoslo así, económico o tecnológico, ¿no? Es decir, ante este doble aspecto que voy a comentar, ¿no? Que por un lado, repito, nos abruma, nos desborda, sin embargo, debería ser ocasión para recuperar el valor de lo que tenemos, pero que a mi modo de ver, yo veo todavía, desde este punto de vista, la cosa en mantillas. Es decir, yo no veo que haya signos de que se percibe realmente estas posibilidades que tenemos, ¿no? Por un lado, una de esas coordenadas es evidentemente el aspecto, digamos, de la globalización en el cual estamos ahora envueltos, ¿no? Que evidentemente tanto el hecho de la pandemia como el hecho de la guerra ahora de Ucrania, como, en fin, las crisis que vamos pasando, los nacionalismos, etcétera, la globalización está la pobre bastante cuestionada, ¿no? Pero de todos modos, aunque esté muy cuestionada, esa dimensión de globalización yo sí creo que tiene algo de irreversible, ¿no? Es decir, es el tipo de cultura y de civilización que hemos ido montando y que de algún modo va provocando que la historia de la humanidad se escriba en conjunto. Porque hoy nos damos cuenta cada vez más que la guerra entre Rusia y Ucrania pues no es entre Rusia y Ucrania. Ahí está en juego el equilibrio del mundo, ¿no? Y cada vez más vemos este tipo o una epidemia que tiene lugar en China o surge en China, pues ahora con los medios de comunicación, etcétera, en 3 meses se extiende por todo el mundo, ¿no? Y claro, hay dinámicas de la globalización, sobre todo, claro, el flujo de capitales, el flujo de información, que eso no se envuelve por todas partes, ¿no? Lo cual también tiene, evidentemente, enormes peligros, ¿no? Yo recomiendo, si no lo habéis hecho, que leáis un libro, una novela, que ha recomendado Francisco en un par de ocasiones y que ya lo había hecho también antes el cardenal Ratzinger, ¿no? Que refleja también lo que de amenaza puede haber en la búsqueda de una visión mundial gobernada solo por unos poquitos, ¿no? La novela se titula El Señor del Mundo, de un tal Benson, con B, que además es curioso porque este buen hombre era, ya veis lo que son las cosas, el hijo del arzobispo de Canterbury, ¿no? Que, como sabéis, es la autoridad máxima del mundo anglicano, ¿no? Pero resulta que se convirtió y se hizo sacerdote y escribió, y concretamente esta novela que la escribió hace un siglo, El Señor del Mundo. Es decir, habla de un tal Frankenstein que, hablando de cosas muy bonitas, muy monas, el humanismo, el progreso, no sé qué, va consiguiendo, digámoslo así, convertirse en el amo del mundo.
que es lo que el Papa denomina o denuncia como la voluntad de uniformización de la globalización, ¿no? Pero claro, cuando este buen hombre quiere establecerse como el señor del mundo, queda siempre un obstáculo. Y el obstáculo es la Iglesia Católica. No solo. El problema es ese señor que habita en el Vaticano. Por tanto, no queda más remedio que destruirlo, porque es el obstáculo último para que consigamos imponer un gobierno mundial, ¿no? De verdad que como es novela, se lee muy a gusto, y además eso, que ha sido recomendada por los dos papas y en buena medida Francisco, yo creo que refleja esa problemática, ¿no? Bien, por un lado digo la globalización. Claro, cuando uno ve la globalización, uno dice, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros contra tanta fuerza económica, tecnológica, empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, pero yo digo, ¿no es este el momento justamente de descubrir que por primera vez en la historia vivimos una iglesia mundial? Es decir, hablamos de globalización. Y claro, uno puede decir, bueno, ¿y qué organización de este mundo está más globalizada que la Iglesia Católica? Porque en cualquier lugar del mundo hay una comunidad eclesial. Ya veis que la última serie de cardenales nombró también a uno que era un italiano que era obispo de Mongolia, donde yo no sé si los católicos son 10.000 o 15.000, y lo han nombrado cardenal. Quiero decir que hasta en Mongolia hay una iglesia. Y claro, yo digo, qué potencialidad, no solo evangelizadora, sino hasta política, puede tener una iglesia mundial si realmente explotáramos, entre comillas, esta posibilidad de recoger la sensibilidad de tantos continentes, ¿no? Precisamente porque puede ofrecer una visión de fraternidad. Por ejemplo, qué sé yo, pensemos una cosa como la acogida o la integración de inmigrantes. ¿Quién lo puede hacer mejor que la Iglesia Católica? Superando las divisiones de este mundo, integrando al que viene de fuera, si es católico, en la celebración eucarística. ¿No es el modo mejor de renovar el mundo más allá de la división de razas, de colores, etcétera, etcétera? Por tanto, ahí hay un potencial que tiene dimensión de evangelización mundial, ¿no? Y bueno, ya para ir acabando brevemente, la otra coordenada que hoy estamos asistiendo es, claro, la reconfiguración del paisaje religioso de la humanidad. Es decir, hoy las razas, religiones, etcétera, están mezcladísimas, ¿no? Yo cuento, y lo comentaba aquí también en la comida, ¿no?, de una enciclopedia católica del año 1962, en 10 volúmenes, donde, entre otras cosas, presentaba todas las diócesis del mundo, los datos fundamentales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de Burgos, de mi diócesis, ponía habitantes, 400.100. Católicos, ¿cuántos creéis que había en Burgos? 400.092. Es decir, todos menos 8. En 50 años. Y eso sucede en todas las partes del mundo, ¿no? Claro, en aquel momento se podía identificar Sociedad de Burgos, Iglesia de Burgos. Hoy ya no. Ahora, ¿eso es bueno o malo? Claro, esta situación actual ofrece la ocasión para que recuperemos el sentido pleno de lo que significa Iglesia en Burgos o Iglesia en
cualquier otro sitio. Porque en una sociedad plural, la Iglesia somos los que somos. Pero hoy yo creo que desde el punto de vista psicológico, espiritual, pastoral, precisamente en esta situación es cuando podemos recuperar el sentido auténtico de una iglesia local, ¿no?, que brota de la realidad de la gente, pero necesariamente con una dimensión evangelizadora, como sucedía en Corinto o como sucedía en Filipos. Es decir, que si supiéramos aprovechar bien estas circunstancias, y sobre la iglesia local también volveremos en su momento, porque yo creo que es un filón enorme, ¿no? Por tanto, está cambiando todo. Evidentemente, eso ha pasado siempre. Hoy tiene estas peculiaridades y nos obliga a redescubrir lo que es la misión como categoría englobante de la vida de la Iglesia, y en esta misión mantener el sentido propio de lo que se ha designado durante mucho tiempo como misión ad gentes. Pero esto ya lo iremos viendo poco a poco.